Bien, sean bienvenidos, bienvenidas a este curso de Pedagogía General. En esta ocasión, en esta sesión número 8, nos tocaría hablar sobre las perspectivas pedagógicas. En este sentido, vamos a analizar algunas de las principales perspectivas. Entre ellas tenemos la perspectiva tradicional, la perspectiva conductista, la perspectiva crítica y la perspectiva cognitiva. Para ello, entonces, vamos a iniciar con la perspectiva tradicional. Esta perspectiva tiene la característica de ser la que actualmente pues se sigue usando. A pesar de que es la más antigua, todavía su impacto tiene mucha fuerza. Sin embargo, antes de ver las principales características que tiene esta perspectiva tradicional, analicemos un poco el término. Se le llama tradicional porque viene del latín tradere, ya del verbo tradere, que significa entregar, significa transmitir. Ya, entonces no es tradicional simplemente porque así se ha hecho siempre. Ya, lo tradicional, lo de siempre. No, sino porque en su origen etimológico, el verbo tradere, de ahí viene tradicional, ya lo que es la tradición, significa eso, ¿no? Entregar. Es decir, un proceso de enseñanza y aprendizaje que se basa en la transmisión. De tal manera, pues, que cuando escuchemos nosotros, ¿no? Como pedagogos, tenemos que tener claro que cuando escuchemos la palabra tradicional, significa eso, ¿no? Una enseñanza por transmisión y por tanto un aprendizaje que se espera que se haga por recepción, ¿no? Alguien transmite y alguien recibe. En eso consiste así básicamente o etimológicamente la perspectiva tradicional. Sin embargo, veamos qué características tienen este tipo de perspectiva, ¿no? Entonces, el modelo pedagógico tradicional se caracteriza porque el rol del profesor es directivo, es decir, es una relación vertical. Se entiende pues esa directividad porque es el docente el que dirige el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el docente pues lleva a la parte activa de este proceso. Por la parte del estudiante, es decir, el rol, es decir, su papel, es el de ser un asimilador, un reproductor de la información. Ya el docente transmite y el estudiante asimila. Y reproduce, pero no conocimiento, sino información. De tal manera que aquí juega un papel pues, bastante grande lo que sería la memorización de información. Ya mientras más capacidad de memorización tiene el estudiante, pues se considera que es un mejor estudiante. Ya, y el profesor pues valora mucho esa capacidad memorística del estudiante. Entonces, como parte de la metodología, ya el enfoque expositivo es el que predomina. Ya, entonces, esa metodología está basada en ese tipo de enfoque porque la transmisión, ¿no? Se hace de manera así expositiva, ¿no? Alguien que está exponiendo información para que sea conocida, para que sea asimilada, para que sea memorizada y para que en su momento pues el estudiante también la pueda exponer, ¿no? Entonces, como decíamos inicialmente, la memorización del contenido es lo fundamental, ¿ya? ¿Quién era o quién es el buen estudiante desde este modelo pedagógico tradicional, es decir, por transmisión? Pues aquel estudiante que memoriza. Ahora bien, no quiere decir con esto, ¿verdad?, que memorizar sea malo, ¿no? Pero basar el proceso de enseñanza en esa capacidad simplemente retentiva de información ya no tiene un valor en la actualidad. Antes era muy valioso y antes decía, antes la enseñanza era mejor porque el estudiante sabía. Sí, pero sabía información. El asunto es que
¿Sabía hacer algo con esa información el estudiante? Ya, posiblemente, pues no, más que contarla, más que tener un suficiente bagaje de informaciones de los que pudiera hablar. Desde esa perspectiva, pues, es bueno en el sentido de que uno tiene contenido, ¿no? Porque hay que tener contenido también en la cabeza, ¿no? Ya hay que tener contenido para poder utilizarlo. El asunto es que el estudiante no sabe utilizar ese contenido, ¿ya? Y ahora bien, un contenido que no se utiliza, el cerebro lo va poco a poco olvidando, ¿no? Entonces, si se memorizó un contenido que solamente se vio para ese momento o se evaluó una única vez y después ya no se volvió a utilizar, el cerebro simplemente lo va a ir desechando, ¿verdad? Así dice la psicología en la actualidad. Entonces, también este tipo de enfoque, pues la creatividad queda limitada. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad de ser creativo, ¿no? Es decir, el estudiante que quiera generar un poco de creatividad es como salirse del orden establecido. Ya, el estudiante tiene que memorizar lo que está en el guión, ya, y tiene que seguir ese proceso. Cualquier cosa que se vea como algo novedoso, algo creativo, pues realmente está sujeto a cierta sanción porque se está saliendo del canon establecido. Ya, entonces por eso es que la creatividad queda limitada y más bien en algunas ocasiones pues más bien hasta es sancionada. ¿Por qué? Porque forma parte de una especie de sublevación, ¿no? Salirse de lo que el profesor o lo que el currículum está diciendo que hay que memorizar, ¿no? Que hay que aprender. Aprender aquí en este sentido quiere decir memorizar. Entonces aquí vemos desde ahorita pues que el concepto de aprendizaje o de aprender depende de cada modelo pedagógico, va a tener su significado, ¿no? Entonces, si aquí al modelo, alguien que es el modelo pedagógico tradicional, que es el modelo academicista, ya también lo podemos vincular con el modelo academicista, aprender es memorizar, ya saber asimilar y saber reproducir la información. Ya, y mientras más fiel es la información, pues mucho mejor. Otra característica, entonces, es que es la evaluación. Ya va a evaluar la capacidad de reproducir información. Ya, ¿quién es el que sale mejor evaluado, mejor valorado? Aquel que puede reproducir información, que ha memorizado información y que tiene facilidad para memorizarla. Entonces, ese es el que sale premiado, ¿no? Sale con las mejores calificaciones. En cambio, aquellos estudiantes que no tienen muy buena capacidad de memorización, más bien son apartados, ¿ya? Y más bien son considerados, pues, parte del fracaso social, porque no logran aprender. Ya entendido acá que el aprendizaje, pues, es esa capacidad de memorización. Y acá, pues, finalmente, dando unos retoques, nada más, unas pinceladas sobre el modelo pedagógico, pero que son aspectos que tenemos que asegurar, es que aquí el enfoque, pues, también se basa en las calificaciones obtenidas, ¿no? La calificación numérica, eso es fundamental. El número va a indicar si el estudiante ha aprendido, ¿no? Es decir, si es un buen estudiante, ya la calificación. Claro, pues no, en la educación moderna actual sabemos que la calificación pues no es un determinante del aprendizaje, pero para el modelo pedagógico tradicional, este modelo academicista, este modelo por transmisión, las calificaciones obtenidas pues tienen un alto valor. Ya, entonces este es el modelo, básicamente pues el modelo pedagógico tradicional, ¿no? Recordemos, ¿no? Ahora bien, veamos entonces acá la perspectiva conductista, ¿ya? Para este caso, el modelo pedagógico conductista, que ya lo hemos estado viendo, incluso tuvieron que haber hecho ya su observación al aula,
sea una observación real, que es lo esperado, lo óptimo, o bien una observación virtual, ¿no? Es decir, ver en el enlace de YouTube algunos de los videos de algunas clases y observar, ¿verdad? Y tener la guía de observación a mano. Entonces, el modelo pedagógico conductista, vamos a caracterizarlo que el aprendizaje se produce a través de la asociación entre estímulos y respuesta, como ya lo hemos venido estudiando, ¿no? De esta manera, que el aprendizaje es comprendido como un cambio de conducta. Ya, es decir, ante ese estímulo, las respuestas que vaya dando el estudiante deben ir moldeando su conducta de tal manera, pues, que ese estímulo-respuesta, ese ensayo, esa repetición que el estudiante tiene que ir haciendo mientras está aprendiendo, pues debe ir moldeando su conducta. De tal manera que la conducta final con respecto a la conducta inicial ya tuvo que haber cambiado. Entonces el docente acá juega un papel transmisor también, y el alumno es un receptor también de contenidos. En el caso acá del docente, no simplemente si es un transmisor meramente pues, de los contenidos, sino un estimulador, ¿verdad? También es el estimulador, está enviando señales, mensajes, está enviando guías al estudiante, y el alumno pues tiene que tener esa capacidad de poder recibir, de poder asimilar, de poder seguir esas guías, de tal manera que el proceso sea ese tipo de intercambio, ¿no? Sin embargo, el intercambio siempre sigue siendo pues, vertical, es decir, el profesor es el que guía el proceso y el alumno es el que tiene que seguirlo, ya que el profesor pues, es el que está al frente del proceso y que va a guiar el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación en este tipo de modelo pedagógico se enfoca en las pruebas objetivas. ¿Qué son las pruebas objetivas? Aquellas que se pueden o pueden evaluar aspectos que pueden ser comprobables, que pueden ser medibles del aprendizaje de los estudiantes. ¿Y qué cosas se puede ser algo comprobable o medible? Aquello que se puede constatar de la conducta, ¿verdad? O del comportamiento de los estudiantes. Es decir, si él ante un estímulo esperado, que podría ser tal vez una orientación, el estudiante responde según se esperaría que fuera la respuesta esperada, ¿no? Ya si él tiene que tocar un instrumento, por ejemplo, él tiene que dar la nota correspondiente que se le pide, por ejemplo, hablando musicalmente, ¿no? Si fuera algo más de tipo analítico, ya, entonces no puede el estudiante simplemente decir lo que considera, sino que hay ya respuestas, por así decirlo, predeterminadas. Entonces, en la prueba objetiva se le presentan opciones de respuesta y el estudiante, como forma de evidenciar que ha aprendido, debe elegir la respuesta que es la correcta. Ya, hay una pregunta, por ejemplo, o un pequeño caso, y se le presentan al estudiante varias opciones de respuesta, de las cuales una es la correcta y las restantes simplemente son son opciones distractoras, ¿no? El estudiante debe estar en capacidad de poder elegir la respuesta correcta. Ya, ahí ya quedaría evidenciado si el estudiante aprendió o no aprendió. Ya, entonces la respuesta que fue prefijada anteriormente, si el alumno elige la correcta, ya no depende meramente de su creatividad haber elegido, no, tuvo que haber estudiado y haber comprendido que la respuesta es esa. Ya, y el docente pues le queda patente de que ha aprendido. Ya, el alumno debe emitir pues la respuesta tratando también pues de ir aprendiendo en el proceso.
Y por último, pues la repetición y la frecuencia permiten la retención del estudiante. Ya, entonces para al final poder hacer la prueba de evaluación, el estudiante ya tuvo que haber hecho repeticiones, es decir, ensayos, errores, ensayo y error, ya porque esa frecuencia, ¿no?, de ese ejercicio es el que va permitiendo poco a poco la retención. Ya como en las matemáticas, ¿no? El alumno tiene que ejercitarse haciendo las fórmulas, probando otras fórmulas, de tal manera que de tanto ejercicio, pues el estudiante va poco a poco asimilando la fórmula, la va reteniendo, de tal manera que cuando le pidan hacer un ejercicio X, el estudiante va a poderlo realizar. Entonces, ese es el modelo, así básicamente, pues algunas pinceladas del modelo pedagógico conductista, pues que nos tienen que quedar. A propósito de esto, también es importante que también nosotros tengamos presente los tipos de autores que han estado a la base, ¿no?, de estos modelos pedagógicos o de estas teorías también del aprendizaje. Son casi siempre teorías psicológicas, ¿no? Hay que ver qué autores hay unos pedagogos, ¿no? De tal manera pues que también podamos asociar, ¿no?, al modelo pedagógico con los autores que están dándole soporte teórico, ¿ya?, y epistemológico, ¿ya?, es decir, científico, a cada uno de estos modelos. Bien, avanzando entonces ahora con la perspectiva crítica, ¿no? Esta perspectiva crítica vamos a considerar, ¿no?, que aquí entran en juego las pedagogías liberadoras, ya las pedagogías no directivas. Ya a algunos de ustedes les tuvo que haber tocado este tipo de pedagogías, ¿no? De tal manera pues que pueden relacionar, o bueno, los demás también hay que leer, ¿no? Pueden relacionar qué tipo de autores encontramos por acá. Podemos encontrar, por ejemplo, a Paulo Freire, por ejemplo, que es uno de los más famosos. Y bueno, y hay otros más que no los vamos a mencionar en este momento. Solamente vamos a dedicarnos a hablar un poco sobre estas perspectivas, ¿no? Bueno, el modelo pedagógico crítico ya se va a caracterizar por algunos aspectos singulares. Ante todo, cuando aquí se habla de crítico, está a la base, pues, el elemento de toma de conciencia. Ya, cuando escuchemos esa parte crítica, ¿no? Es como un tomar conciencia de las cosas que ocurren. Y sobre esa base, entonces, intentar hacer ciertos cambios, tanto personales como sociales. Pero veamos las características. Claro, también estamos viendo estos modelos, ¿verdad?, desde la perspectiva educativa, ¿no? Porque no solamente se restringen a la parte educativa, ¿no? Van más allá al aspectos sociales, ¿no?, en distintos campos. Pero aquí pues lo estamos vinculando como un modelo pedagógico. Entonces, busca desarrollar el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante. Esto puede ser muy peligroso, ¿no?, para muchos profesores, para muchos directores, además, para todo el sistema educativo, ¿no? Porque desarrollar pensamiento crítico en el estudiante puede generar, ¿no?, ciertos, entre comillas, problemas. ¿Ya por qué? Porque va a generar a personas que van a pensar, que van a cuestionar también el propio sistema, van a cuestionar la escuela, van a cuestionar las formas de enseñanza, van a cuestionar todo lo que pueda ser posible de ser cuestionado, ¿ya? Y a la vez, pues también intenta generar la autonomía del estudiante, en el sentido que no simplemente ya se va a convertir en alguien que recibe información, sino que ahora él, de manera personal, autónoma, debe aprender. Ya no simplemente por una guía,
externas, sino por guías interiores del estudiante. Este modelo se basa en la idea de que la enseñanza debe ser problemática, debe ser crítica, debe ser investigativa. Entonces, como ya lo vamos viendo, ¿no? Es un modelo pedagógico que puede ponernos en jaque, ¿no? Porque ningún docente, ningún director, ninguna escuela, ningún sistema quiere que lo pongan, ¿no? Así en aprietos, que sea cuestionado. Y este modelo, pues, permite esa posibilidad, la posibilidad de cuestionar, pero no solo cuestionar hacia afuera, también cuestionar hacia sí mismo, ¿no? Hacia adentro, porque la toma de conciencia implica una crítica personal hacia sí mismo, ¿ya? Y también hacia lo externo, ¿no? Hacia el entorno, el contexto. Es investigativa también, ¿no? Porque no se queda simplemente con lo que recibe, sino que va más allá. Necesita llegar a comprender mejor la verdad, ¿no? Porque la verdad no simplemente se encuentra leyendo a un autor o escuchando una sola perspectiva, sino que es necesario analizar más, analizar a otros autores, otras perspectivas, ya otros modelos, ver si hay algo diferente que pueda ser mejor o cómo hacerlo mejor. Ya, entonces este modelo, pues, si ven, ¿no? Es un poquito intenso, ¿no? Este modelo busca la transformación del sistema educativo tradicional y la promoción de cambios en la sociedad en general. Como les decía, ¿no? No solo se restringe a la escuela, sino que va más allá. Y busca la transformación del sistema educativo tradicional, ¿verdad? Aquel sistema, pues, que es transmisivo, el sistema educativo academicista, ya lo busca cómo transformar, ya por uno que sea, pues, más abierto, uno que sea no directivo, ya uno que, donde el estudiante realmente puede actuar con más libertad. Este modelo fomenta la búsqueda de soluciones a problemas reales, ya, porque esto no siempre ha sido así. Ya, si vamos a la perspectiva academicista, por ejemplo, ¿no? La enseñanza tradicional simplemente es chupar información, ¿no? Por poner un término, ¿no? Es decir, asimilar información por asimilarla prácticamente, ¿no? Porque ¿de qué nos puede servir ya saber, por ejemplo, todas las capitales del mundo, todas las monedas de los países, ya, cuáles son todos los ríos principales del mundo? Y al final, ¿qué se puede hacer con esa información? Ya, entonces, ¿cómo atiende a los problemas reales más próximos? Ya, ¿cómo simplemente no asumir lo que se nos presenta en los libros? Ya, recuerdo un caso que en una escuela fueron, ahí, pues, como siempre van algunos visitantes pedagógicos, y fueron a la escuela, niños de primaria, ¿no? Y les preguntaba ahí que dieran los niños ejemplo de algunas frutas, ya, y cuáles eran las frutas que se mencionaban, ¿no? Mencionaban manzana, uva, por ejemplo, ¿no? Y otras frutas, ya, que estaban totalmente, pues, fuera de nuestro contexto. No quiere decir que aquí no tengamos conocimiento o hayamos probado las manzanas o las peras o las uvas, pero como que no son de nuestro contexto, ¿ya? No atiende a una enseñanza con base a nuestra realidad, donde aquí, ¿qué tipo de frutas encontramos aquí en nuestro país? Bananas, ¿no? Jocotes, mangos, cocos, ya que son las frutas que los niños en primer lugar tuvieron que haber dicho. Ya, entonces hay una enseñanza que en una medida, pues, está desconectada de la realidad del estudiante. Y cuando vamos a hacer el análisis de problemas reales, realmente no se hacen, ¿no? Muchas veces incluso, ¿qué aprenden los estudiantes? Yo, pues, trabajo bastante en el área de los aspectos sociales, y ¿sobre qué se estudian
sobre cosas del mundo, ¿no? La historia mundial o la historia de la guerra, de los reyes. Y, y este enfoque nos dice, sí, bonito, ¿no? Estudiar los reyes y los problemas allá que han sucedido en el mundo, pero nunca vemos los problemas, nunca se estudian los problemas que ocurren en nuestro barrio y ver cómo darle solución, ya, problemas de pandillas, problemas de drogas, problemas de todo tipo que puedan haber, ya, y simplemente eso no es objeto de estudio, ya, cuando eso para este modelo pedagógico debería ser el principal objeto de estudio y por tanto no es el libro mi principal fuente de información, sino que en este modelo es la realidad social la principal fuente de información, ya, el contexto donde viven los estudiantes, ese es el principal fuente de información. Por otro lado, este modelo incentiva la participación activa, ya, en movimientos socioculturales, en la toma de conciencia de su entorno. Ya, es interesante este modelo, ¿no? Porque no se queda en los enfoques tradicionales del uso de los libros tradicionales, ya que repiten prácticamente lo mismo y solamente se actualizan un poquito con cada año, sino que la fuente está ahí en el contexto y por tanto el aprendizaje de los estudiantes debe estar abocado hacia una participación activa para lograr cambios ya de conciencia, tanto personal como social, ya sobre su entorno. Y acá, pues, una última idea sobre este modelo pedagógico es que promueve la aplicación ética y política de las ideas, así como métodos en el proceso educativo. Ya, entonces, si se dan cuenta, ¿no? Este enfoque pedagógico crítico nos pone en críticas, ¿no? Nos pone en situación. Y por eso a veces es un poquito temido por algunos porque como que no estamos preparados ya para este tipo de modelos, ya como que la situación pues se nos puede salir de las manos, ¿no? Dándole tanta libertad a las personas, ¿no? Para que tomen conciencia, ya, pero esto realmente también pues debe tener desde la parte eh, pedagógica, debe tener pues cómo también saber comportarse, ¿no? Porque no se trata de generar una anarquía, ¿no? Es decir, que cada quien hace lo que le dé la gana, porque no consiste en eso. Ya, tiene que haber también el respeto a las reglas sociales, ¿no? Del compartir, del saber respetar, del saber tolerar. Ya, también hay otros tipos de aprendizaje que hay que hacer. Ya no significa dejar entonces por la libre a las personas, ¿no? A los estudiantes, sino que tiene que haber acuerdos en común, ya de lo que puede ser también ética y políticamente aceptable. Bien, entonces avanzando ahora hacia el otro modelo desde la perspectiva cognitiva, acá pues vamos a considerar, ¿no? Que aquí encontramos al constructivismo, ¿no? Y desde sus diversas facetas, ¿no? Puede ser el constructivismo psicogenético, ¿ya? O el constructivismo social, ¿no? Ya hay constructivismos radicales, ya hay constructivismos blandos, ¿ya? Entonces, analizando entonces esa parte cognitiva que tiene que ver con esos procesos mentales, este modelo pedagógico cognitivo, ¿no? Que tiene que ver con la cognición, ¿no? Relaciónenlo esto de lo cognitivo con los procesos mentales, ¿no? Esos procesos que se dan al interno del individuo. Entonces, se enfoca en el desarrollo de habilidades cognitivas, como ya decíamos, de esos procesos mentales que ocurren en el estudiante, de esas habilidades de pensamiento crítico, de resolución de problemas, de esas habilidades, ¿no? Del intelecto y más allá. También
Entonces, en este modelo, el aprendizaje se produce a través de la elaboración y reinterpretación de la información. Pero esta elaboración no es algo externo, ¿verdad? Sino que la elaboración es una construcción interna. La reinterpretación de la información es algo interno. Entonces, cuando se habla acá de este modelo cognitivo que nosotros fácilmente lo vinculamos con el constructivismo, debemos entender lo que esa construcción ya es algo interior, ya, es decir, la estructura cognitiva del estudiante, que es una estructura interna, es lo que se va construyendo y es ahí donde se elaboran y se reinterpretan las informaciones que vienen del mundo exterior y también de aquellas informaciones que ya se encuentran presentes a través de los conocimientos previos que tienen los estudiantes. Es decir, la información que ya traen los estudiantes más la información nueva que se les presenta a los estudiantes. Entonces, aquí el docente, su papel puede ser de un facilitador del aprendizaje. ¿Y cómo le va a facilitar el docente el aprendizaje al estudiante? Si el aprendizaje es algo que realiza el estudiante, ¿ya? Es decir, es el estudiante el que aprende. Nadie puede hacer que alguien aprenda. Solo el estudiante mismo, es decir, cada uno de nosotros, es quien puede aprender o no. Y entonces, ¿en qué consiste esa facilitación del docente? Que el docente ayuda al estudiante proponiéndole experiencias, ya proponiéndole ciertas herramientas, ciertas guías, ya ayudándole con cualquier tipo de aclaraciones, pero al fin de cuentas son guías todas esas cosas. De tal manera que el estudiante pues vaya relacionándose con el nuevo contenido para que pueda ir poco a poco él aprendiendo, es decir, transformando esa información y generando entonces conocimiento, ¿ya? Construyendo el conocimiento. Pero el docente no puede hacer nada con lo que ocurre interiormente en la persona del estudiante. Solamente desde fuera el docente puede hacer esas facilitaciones, ¿no? Esas ayudas. Y es el estudiante, si al fin de cuentas, el que hará la construcción o no de sus conocimientos y por tanto de su aprendizaje. Aquí el alumno pues es un participante activo. Y cuando se dice que es un participante activo, quiere decir que esa actividad es algo interior en el estudiante, ¿ya? Más que una actividad externa, es una actividad interna, ¿ya? Porque a veces se confunde, dice, una clase activa y ya están todos haciendo, todos están recortando, todos están pegando cosas, poniéndole colores, levantan la mano para pedir la palabra, etcétera. Ay, qué bonita, estuvo una clase activa. Bueno, puede ser que hubo una clase dinámica, pero posiblemente no hubo ese proceso de construcción de conocimiento, ¿ya? A veces, por ejemplo, ponían un ejemplo algunos autores iban a hablar sobre las manzanas. Ya, entonces las clases tenían que ver sobre las manzanas, los dibujos eran sobre manzanas, llevaban manzanas, habían concursos sobre las manzanas, algunos llegaban disfrazados de manzanas. Bonito todo, pero todo eso puede quedar en un activismo, ¿ya? Y no necesariamente haber construcción de conocimiento. Y por tanto no ser una clase activa, ya una participación activa del estudiante. Ya, porque la actividad desde el constructivismo es una actividad interna, de tal manera pues que puede haber una clase donde todos están en silencio, concentrados en lo suyo, y en esa concentración
están pensando cómo dar solución a un determinado problema. Y están buscando recursos, están tomando anotaciones, se hacen preguntas y las escriben, se les vienen ideas, ¿no? Y anotan y buscan cuál puede ser una solución más factible, proponen varias soluciones de respuesta y cada estudiante puede estar haciendo eso, ¿no? Y todos ahí en silencio, concentrados. Entonces es muy probable que esa clase, cuando usted pasó y vio que todo el mundo está en silencio, y dice, bueno, esta clase no es activa. No, claro que sí. Es posiblemente que sea muchísimo más activa que aquellas clases donde están haciendo mucho movimiento y dinámica y esto y lo otro. Ya, porque la actividad es interna. Es decir, cuando el estudiante por sí mismo, él empieza a buscar soluciones y no espera que el docente se las dé, cuando el estudiante empieza a hacer sus propias indagaciones, sus propias preguntas, y no espera que sea el docente que dé las pautas de qué preguntas son las que hay que ir a buscar, ya cuando él empieza a hacer sus propias formulaciones, entonces ahí el estudiante está construyendo sus conocimientos y por tanto está ejerciendo una participación activa, que eso es lo que se espera. Más que esté simplemente haciendo cosas, ya, y moviéndose, y hacen, y van, traen, llevan. No, es una actividad interior. Ya, esa es la actividad cuando se habla de pensamiento o participación activa. Entonces, solamente así, de esa manera, pues es que el estudiante puede ser constructor de sus conocimientos. Y por acá, finalmente, pues tenemos que la evaluación en este modelo pedagógico busca la comprensión y el análisis de la información. Ya, ¿se acuerdan cuando veíamos inicialmente el modelo pedagógico tradicional? Que la evaluación no busca la comprensión, sino lo que busca es comprobar que el estudiante haya memorizado bien, haya asimilado los contenidos, pero acá, o la información, pero acá lo que se busca es que el estudiante logre llegar a la comprensión de la información, el análisis de la información, una comprensión que tiene que ser, sí, perdurable, ya debe dejar algo perdurable en el estudiante, de tal manera que el estudiante cada vez que toque determinados temas, él ya lo sabe y sabe hacer algo con esa información, ya en lugar de solamente memorizarla, ya, porque una vez que se memorice y si es solo para el examen, de nada sirve, ya. Entonces tenemos que revisar en nuestras prácticas educativas cómo estamos nosotros con respecto a estos modelos. Entonces, ahora el ejercicio importante que nos toca hacer es primeramente verificarnos a nosotros mismos qué tipo de modelos todavía están presentes ya en nuestras prácticas de clase, del aula, como profesoras, ¿no? Ver qué modelos nosotros todavía seguimos alimentando, si no hemos llegado, ¿verdad?, a estos últimos modelos que son los de tipo cognitivo, de tal manera, pues, para verificar. Ahora bien, no quiere decir que si tenemos parte de otros modelos, que los otros sean malos y que este sea el bueno. No, la idea es ver que nos demos cuenta como pedagogos que estamos formándonos, ver, detectar y poder diferenciar un modelo del otro. Ya, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de simplemente decir cualquier cosa. Ya, nosotros como pedagogos tenemos que saber diferenciar cada enfoque, ¿no? Cada modelo, cada teoría educativa. Y en este caso, pues, cada modelo pedagógico, las características claves. De tal manera que ante una situación que ustedes vayan a observar en el aula, puedan identificar ya si se está poniendo en práctica un modelo crítico o un modelo conductista o un modelo cognitivo, o bien el modelo tradicional academicista transmisivo, ¿no?, donde el profesor habla, habla, habla y los estudiantes escriben, escriben y escriben. Ya.
o el profesor ya está con sus diapositivas, ¿no? Karaoke, 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 y los estudiantes durmiendo, durmiendo y durmiendo. Ya, entonces, ya, entonces cada una de estas cosas pues tenemos que irlas estudiando, hay que elaborar, ¿no? Esa es nuestra próxima tarea que la vamos a buscar cómo realizar en la próxima sesión. Ya, trabajar un instrumento, ¿no? Desarrollar instrumento con estos elementos. A propósito de ese instrumento, pues yo he ido poco a poco mostrando informaciones aquí subrayadas, de tal manera que sobre esa base de esos subrayados vamos a elaborar, ¿no? Nuestros instrumentos para hacer observaciones pedagógicas al aula y poder dar pues mejores apoyos pedagógicos para los grupos de clase que vayamos nosotros a observar o a dar acompañamiento. Bueno, entonces este es el contenido que teníamos preparado para esta sesión. Recordándoles entonces que para esta sesión es muy importante que asimilemos estos contenidos. Ahora bien, como tarea para esta clase les queda marcar su asistencia escribiendo su nombre en los comentarios de este video, ya que está en YouTube. Entonces, en la sección de comentarios pongan ustedes su asistencia, porque de tal manera pues que yo sepa que ya viendo el video ya ustedes estuvieron presentes. Entonces, que no se les olvide, ¿no? Escribir su nombre en los comentarios y así yo eso lo voy a considerar como asistencia. Entonces yo voy a verificar que hayan 26 nombres, ¿no? en los comentarios. Basta con que lo pongan una vez, ¿verdad? Eso es suficiente. Entonces hasta aquí llegamos a esta sesión de clase y nos veremos en la próxima sesión.